Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta oportunidad les voy a traer un tutorial sobre cómo instalar el Proxy Squid 3 en Linux. Yo estaré utilizando la versión Ubuntu 16.04 Server, pero pueden utilizar cualquier otra versión o distribución de Linux de su preferencia y los pasos son básicamente los mismos. También les voy a estar explicando sobre cómo utilizar los Delay Pool para el control del ancho de banda de los usuarios y sus restricciones también en las páginas web. Empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es loguearnos en nuestra máquina virtual, que en este caso ya yo tengo lista, recién instalada. Luego vamos a correr el comando apt-get update para actualizar toda la lista de los repositorios y paquetes que tenga disponible. Posteriormente a que se haga el update, debemos correr el mismo comando, pero esta vez al final lo cambiamos por upgrade para que se descarguen y se apliquen todas las actualizaciones que tiene pendiente el sistema operativo y de esta forma garanticemos que estamos corriendo los paquetes en su última versión y no tengamos ningún inconveniente en librerías ni nada por el estilo. Una vez que se termine la actualización, vamos a poder instalar el paquete de Squid 3 con el comando apt-get install Squid 3. Aquí vamos a darle que sí para que se instale el paquete que estamos requiriendo en este caso. Bien, una vez ya terminada la instalación del Squid 3, nos vamos a la carpeta donde se realizó la instalación del mismo. En este caso se instala en la carpeta etc barra squid. Entramos a esa carpeta y ejecutamos el comando ls para ver qué archivos nos creó. Ya por defecto Squid 3 te coloca un archivo squid.conf que no es más que un manual de toda la serie de configuraciones y opciones que posee el mismo para poder ser configuradas. Y ya por defecto él aplica unas configuraciones básicas, por ejemplo, nos coloca que el puerto que él va a estar escuchando es el puerto 3128, tiene todos los puertos o todas las páginas web libres, es decir, si nosotros apuntamos directamente a este proxy en este momento en nuestro navegador, pues esa máquina va a poder navegar sin ningún problema porque no tiene ninguna restricción todavía aplicada. Entonces, posteriormente a esto, nosotros vamos a copiar este archivo squid.conf en otro archivo que lo voy a llamar igual squid.conf, pero al final le pongo la palabra back, que para mi caso significa backup, y de esta forma poder consultar más adelante este archivo de configuración como un manual y guiarnos sobre las configuraciones básicas que le podemos hacer o avanzadas inclusive. Una vez que copiemos, borramos el archivo de configuración que nos creó porque ya lo tenemos copiado como respaldo, verificamos que el squid esté corriendo efectivamente sin ningún tipo de problemas y yo voy a estar utilizando otro archivo squid.conf que ya yo he precargado previamente o que ya he copiado directamente a la máquina que estoy utilizando de prueba. Este archivo, si ustedes me lo solicitan, yo se los voy a poder enviar a través de correo electrónico o por Google Drive, cualquier medio que me soliciten. Y bueno, les explico. Aquí ya tenemos una serie de configuraciones en el archivo. Principalmente debemos colocarle cuáles son las listas de accesos que él va a utilizar. Les recuerdo que él trabaja todo con listas de acceso, en este caso se llaman ACL, que es el abreviado en inglés Access Lists. Debemos declarar las reglas que vamos a estar utilizando. La principal o la primera es declarar una local net, como lo pueden ver en una de las primeras líneas allí, donde yo le voy a decir cuál es el rango de direcciones IP que él va a estar escuchando. Para mi caso va a ser 192.168.1 y de ahí en adelante. Esa va a ser nuestra primera regla. Luego de esto yo tengo varias reglas ya precargadas que ya yo he creado anteriormente, como por ejemplo que pueden ver allí páginas libres, otras páginas bloqueadas, IPs libres,
libre de 1 mega, libre de 2 megas, libre de 4 megas, que son los grupos que ya yo he creado para las listas de acceso de esos usuarios a los que les voy a estar asignando ese control de ancho de banda. Les recuerdo que para poder aplicar esta configuración debemos copiar en estas access list las direcciones IP de los usuarios que vamos a estar restringiendo o liberando, ya dependiendo de cuál sea el caso, y así poder aplicarle las reglas. También en las páginas bloqueadas y en las páginas libres pueden ir colocando las URL de las páginas que desean liberarle o bloquearle según el grupo de usuarios. Aquí empezamos con los delay pool, que ya son las listas de acceso para el control del ancho de banda. Lo primero que debo hacer es declarar cuántas delay pool yo voy a estar utilizando. La primera línea que les dejo allí dice delay pool 8. ¿Qué significa? Que voy a estar utilizando 8 pools de direcciones IP, que son las que yo he creado. Pero ustedes pueden crear menos o pueden crear más, ya eso es su preferencia. Pero deben tener mucho cuidado. Declarar siempre delay pools, cuántos pools vas a estar utilizando. Y posteriormente a esto empiezas a utilizar los delay pools. Como los tengo yo en este caso establecidos, ustedes los pueden modificar a su gusto y antojo o adecuarlos a su empresa y a sus necesidades, por supuesto. Yo en estos delay pool les estoy colocando varias, digámoslo de alguna manera, varias clases. Es decir, yo le coloco delay pool 8, le estoy diciendo que va a estar utilizando 8 pool de IP, pero luego en la línea posterior yo coloco delay class y debo colocar que voy a estar declarando mi primera delay pool, es decir, la delay sería delay class 1, porque voy a estar utilizando la primera delay pool de esa lista de 8, espacio, y le coloco 2. Ese 2 es un parámetro que él va a entender que es para las delay pools que están restringidas a un ancho de banda en específico. Luego, posteriormente, en la siguiente línea, yo les estoy colocando cuál es los delay parameters, que son los parámetros que le va a aplicar a esta delay class que yo estoy creando. En este caso coloco delay parameters 1, que va a ser, le va a aplicar estos parámetros de navegación o de control de ancho de banda a la clase 1, a la primera delay pool que estamos utilizando. Y allí yo estoy colocando un número por defecto al principio, que si mal no recuerdo 25 millones, no veo bien el número en este momento, que él lo va a tomar como que ese es el ancho de banda total que posee la red disponible. Luego le coloco un slash y la misma cantidad para subida y bajada, o sea, 25 millones de subida, 25 millones de kilobytes de bajada, espacio, y luego entonces sí coloco representado en kilobytes cuánto es el ancho de banda que le voy a asignar a este grupo. Por ejemplo, si es un grupo de un control de ancho de banda de 1 mega, yo le estaré colocando 90.000 barra 90.000, y entonces ese es el ancho de banda que le va a aplicar. Pueden buscar en internet conversores o tablas de conversión, o lo pueden hacer en la calculadora como ustedes lo deseen, cómo convertir megas hablando de megabits de navegación a kilobits para que puedan saber cuánto representa. Pero ya yo por defecto yo sé que esta es la cantidad aproximada. Realmente serían 1200, porque cuando ustedes tienen, por ejemplo, en sus casas un plan contratado de 1 mega, les permite descargar los archivos de internet máximo a 100 kilobytes por 120 kilobytes por segundo. Yo lo coloco en 90 porque juego un poquito con los parámetros, pero ustedes pueden colocarlos exactamente en la cantidad adecuada, no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia. Yo lo hice de esa manera porque tenemos demasiados usuarios en la empresa donde estoy utilizando este proxy squid, y por lo tanto entonces le reduzco un poquito menos de 1 mega de control de descarga a los usuarios, pero sin embargo es suficiente para la navegación común de un usuario que va a entrar a páginas de banco, páginas gubernamentales o simplemente páginas de noticias, correos electrónicos. Es un ancho de banda, digamos, aceptable para un usuario básico. Por eso tengo otras listas donde tengo 2 megas, 4 megas e incluso un grupo de ilimitados, para que yo de esta manera pueda jugar. Si veo que los requerimientos del usuario implican o necesitan un poco más de ancho de banda, pues lo voy agregando en otros grupos y lo voy eliminando de los grupos anteriores.
Les recuerdo que el usuario solamente puede estar en un solo grupo o en una sola lista de acceso de ancho de banda. Es decir, si yo lo coloco en la lista de acceso de 1 mega, yo no lo puedo colocar su misma dirección IP en una lista de acceso de 4 megas. Ojo, lo puedo hacer, pero el propio Squid va a tomar aleatoriamente la configuración que él primero le convenga, si la de 1 mega o la de 4 megas, para asignarle a su usuario cada vez que esté navegando. Entonces realmente no le estaríamos dando los 4 megas que dijimos, sino que él a veces le va a dar 1, a veces le va a dar 4, no va a saber cuál específicamente dar. Entonces hay que tener cuidado y siempre, si lo van a sacar de un grupo, comentan la dirección IP y la agregan en otro grupo. Para comentar las direcciones IP en estos archivos o cualquier comentario y él lo interprete así, simplemente colocamos un numeral al inicio y ya él sabe que todo lo que viene después del numeral es un comentario y no lo toma en consideración, lo ignora por completo. Entonces, hay que también tener cuidado que las direcciones IP estén bien escritas, porque si las escriben mal, por ejemplo, colocan una dirección IP 192.168.100.1.120.5, es decir, tiene en vez de 4 segmentos la dirección IP, le colocan por error 5 segmentos, o al revés, le colocan de menos, y ustedes intentan hacerle al servicio del Squid un restart o force reload para que renueve estas políticas y las aplique a los usuarios finales, pues les va a dar un error y va a detenerse el servicio de Squid para todos los usuarios. Entonces hay que tener bastante cuidado y escribir bien las direcciones IP. Yo por lo general, cuando las agrego en una lista de acceso, coloco la dirección IP, le coloco varios espacios o varias tabulaciones, le coloco el símbolo numeral para comentar y posteriormente coloco el nombre al cual pertenece esta dirección IP, el nombre de usuario. Y de esta manera yo identifico qué usuario es al que estoy colocando en esta lista de acceso para futuras ediciones, ubicarlo más fácil. Bueno, continuamos en la siguiente parte. Vamos a ver los HTTP Access, donde yo le doy permisos o bloqueo los distintos grupos o los ACL que he creado más arriba. En este caso, si se fijan, está HTTP piso access, espacio allow. Estoy permitiendo o habilitando la navegación a los grupos de usuarios que ya yo creé previamente arriba. Y le estoy restringiendo con ese símbolo de admiración seguido de la ACL PAG block todos. Le estoy diciendo que ese grupo de usuarios va a poder navegar en ese ancho de banda o en ese delay pool donde yo lo coloqué, pero bloqueándole todas las páginas que estén escritas dentro de ese archivo PAG block todos, que significa páginas bloqueadas para todos. Y allí ese archivo lo único que contiene son direcciones URL, también pueden colocar direcciones IP, y de esa manera bloqueamos todas las páginas web que no queremos que el usuario navegue. De esta forma le permitimos al usuario navegar en todas las páginas que desee, exceptuando estas páginas que tenemos en esa lista. Esa lista de páginas bloqueadas las pueden ir creando ustedes mismos a medida que vayan teniendo políticas de bloqueo o de navegación en su empresa, o simplemente pueden pedírmela a mí. Yo le doy la que tengo ya aquí con cientos de páginas web que se consideran no apropiadas para una empresa, y también las pueden consultar en internet. Luego más abajo le estoy colocando el puerto 8000 al proxy. Si se fijan allí, HTTP por 8000, yo lo cambié del 3128 por defecto al 8000. Bueno, voy a entrar al archivo de páginas blog todos para que ustedes vean, o páginas blog, para que ustedes vean cómo agregar las páginas web a ese archivo que desean bloquear las páginas. Ahí yo tengo ya varias páginas web. Entonces, por ejemplo, si se fijan, tengo unas de apuestas, proxy, ciertas páginas web bloqueadas que no deberían tener los usuarios. Ahora, luego de esto, voy a intentar abrir una página web que esté dentro de este archivo bloqueado para que ustedes vean que efectivamente el Squid no me va a dejar abrir esa página web.
Bueno, voy a agregar mi dirección IP al archivo de IP libres o la lista de acceso IP libres para poder hacer pruebas de navegación. Como les decía anteriormente, yo coloco normalmente mi dirección IP, dejo unos espacios y al final coloco un comentario para identificar a quién pertenece esta dirección IP. Deben saber que el servidor de DHCP de sus empresas o de sus lugares de trabajo donde vayan a aplicar el proxy deben tener unas DHCP reservadas, es decir, no ser DHCP autorrenovables o dinámicas, porque por supuesto al cambiarle la dirección IP a los usuarios ya no se le van a aplicar las políticas que ustedes le agregaron en los archivos correspondientes, sino que se le va a aplicar cualquier otra. Por eso deben tener un servidor de DHCP con las IPs reservadas y de esta manera pues asegurarnos que siempre va a ser la misma política de ancho de banda o de páginas permitidas y bloqueadas al mismo usuario. Aquí luego aplico un service quit force-reload para renovar las políticas. Yo me di cuenta que tenía la dirección IP, la segunda dirección IP que coloqué allí, que dice otro usuario, la escribí mal y efectivamente el proxy me va a arrojar un error porque esa dirección IP está equivocada. E incluso me dice cuál es la política que me está dando error cuando yo le haga la consulta por un quit status. Él me dice efectivamente que el problema está en el IP libres o en la lista de accesos de IP libres. Por supuesto, cuando ustedes vean este tipo de errores así, lo que deben hacer es meterse en esa lista de acceso y verificar las direcciones IP que efectivamente estén correctas. Yo luego corregí el error y efectivamente hice un service quit reload, force reload y me funcionó sin ningún problema. Aquí lo que hice fue, bueno, pasos previos, pasos básicos. Revisar que efectivamente estuviera bien escrito el IP libres en todos los lados, tanto en las ACL como en el delay pool, como en el HTTPS. Efectivamente fue luego que me di cuenta del error que cometí, lo acomodé y al hacerle el restar al proxy o el force reload ya no hubo más problemas. Bueno, ahora nos vamos a nuestro navegador y vamos a la configuración del proxy. Yo aquí no tengo el proxy agregado actualmente, estoy sin proxy. Entonces, por lo tanto, al no estar con el proxy agregado y la puerta de enlace tenerla libre, hago un test de velocidad y me va a dar todo el ancho de banda completo que yo tengo disponible. Mi plan es de 10 megas, pero tengo algunos teléfonos por allí conectados haciendo un consumo de algunas cosillas y por eso no me dan los 10 megas completos. El plan que tengo es asimétrico, por lo tanto me arroja menos de 1 mega de subida, pero es el plan con el que cuento en este momento para las pruebas. Ahora sí, me agrego la dirección IP del proxy, coloco el puerto específico del proxy, que es el puerto 8000, y voy a intentar navegar. Vamos a colocarlo, configuro, como les dije, verifico allí que sea el puerto 8000, coloco que voy a usar ese puerto para el TPS también el proxy, y nuevamente hago el test de velocidad. Como estoy en el grupo de IP libres que no tiene ningún delay pulse asociado, entonces va a tomar el delay pool por defecto de toda la red, es decir, que me lo va a bloquear por 1 mega. Tal como pueden ver aquí, efectivamente está tomándome el que dice
dirección, ancho de banda para toda la red como tal, que es lo que yo tengo allí limitado. Como les dije anteriormente, pueden pausar el video y verificar cada una de las ACL que yo tengo agregadas con más detenimiento. O me pueden solicitar el archivo y también se los puedo enviar. IP del grupo de IP libres y me voy a colocar en el libre 4 megas, el Force Reload, como les había comentado anteriormente, para renovar la política. Y nuevamente voy a hacer el test de velocidad a ver cuánto ancho de banda me ha arrojado. Si se fijan, aquí ahora sí me debería arrojar los 4 megas de ancho de banda que tengo en el plan o en el delay pool que me acabo de colocar en este momento. Bueno, aquí ahora vamos a intentar abrir una de las páginas web que tengo bloqueadas por mi página, bloqueadas todos, y si se fijan yo puedo buscarla en Google, más sin embargo al darle clic en entrar a la página web me rechaza la conexión por el proxy. De igual manera, si lo hago con alguna otra página que tenga restringida, no voy a poder o no voy a tener acceso, me va a arrojar el mensaje de error. Pero si yo, por ejemplo, intentara entrar en una página web que esté permitida, como en este caso lo probé con Facebook, no va a tener ningún inconveniente y puedo ingresar a la página web ya que no la tengo restringida por ninguna de nuestras reglas. Ahora, si yo la agrego en esta lista de páginas bloqueadas, por supuesto, al momento que yo renueve las políticas del proxy, me la va a restringir también. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Recuerden dejarme todas sus preguntas en los comentarios y con gusto las estaré respondiendo. Pueden hacerme también solicitudes de futuros tutoriales que deseen que haga. Déjenmelo ahí en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Y si tengo el conocimiento para brindarles sobre la duda que me estén comentando, con gusto les estaré haciendo un video donde les resuelva todas esas inquietudes que quedaron por allí pendientes. Muchas gracias, que tengan feliz día, feliz tarde, buenas noches.